Imagina ganar el salario más bajo de toda la Unión Europea y, aún así, terminar el mes con más dinero disponible que alguien que cobra el doble en Madrid o en Roma. Suena imposible, pero en Polonia esto pasa todos los días. Y te voy a explicar exactamente por qué. Llevo meses siguiendo de cerca lo que pasa con la migración hacia Europa del Este, y hay un patrón que se repite: la gente subestima Polonia porque no tiene playa ni el glamour de París. Ese es justamente el error. Mientras media Europa occidental frena su economía, este país crece a un ritmo de más del 3% anual, y eso se traduce en algo muy simple: más trabajo disponible del que hay gente para cubrirlo. Empecemos por el número que todos preguntan: el salario mínimo. Desde enero de este año está fijado en 4.806 zlotys brutos al mes, lo que equivale aproximadamente a 1.140 euros. Pero aquí viene el dato que casi nadie menciona: ese dinero, en términos de lo que realmente puedes comprar con él, rinde como si tuvieras 1.500 euros en Alemania. Es lo que los economistas llaman paridad de poder adquisitivo, y en la práctica significa que tu dinero polaco compra más pan, más transporte y más alquiler del que compraría en Europa occidental. Ese salario mínimo es, en la mayoría de los casos, lo que vas a cobrar si empiezas en un McDonald's, limpiando oficinas o en una línea de producción. No te voy a mentir diciendo que es un sueldo espectacular, pero tampoco es una trampa. Es un punto de partida real, algo que en muchos países de origen simplemente no existe. Cada vez es más común encontrar inmigrantes latinoamericanos de Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, México o Argentina trabajando en Polonia. Muchos encuentran empleo en fábricas, centros logísticos, almacenes, hoteles, restaurantes, empresas de limpieza, atención al cliente, tecnologías de la información e incluso en multinacionales donde el conocimiento del español supone una ventaja. Para trabajar legalmente, normalmente es necesario obtener un permiso de trabajo emitido por las autoridades polacas, salvo algunas excepciones previstas por la ley. Con ese permiso, el trabajador puede solicitar un visado de trabajo o un permiso de residencia temporal que le autorice tanto vivir como a trabajar en el país. Los plazos de tramitación pueden variar desde varias semanas hasta algunos meses, dependiendo de la región y de la carga administrativa. Los sectores que más contratan trabajadores extranjeros son la industria, la construcción, la logística, los almacenes, la agricultura, la industria alimentaria, la hostelería, el transporte y el sector tecnológico. Aunque los salarios suelen ser inferiores a los de Europa Occidental, el coste de vida también puede ser más bajo, especialmente fuera de las grandes ciudades. Antes de aceptar cualquier empleo, es recomendable comprobar que la empresa esté legalmente registrada, firmar un contrato por escrito y asegurarse de que todos los trámites administrativos se realizan correctamente. De esta forma, el trabajador puede acceder a la protección de la legislación laboral polaca, al sistema de seguridad social y al seguro médico. Ahora, la pregunta que de verdad importa: ¿en qué ciudad rinde más ese dinero? Y aquí voy a dar mi opinión, después de comparar los tres mercados más grandes del país. Varsovia es la capital, y como toda capital, cobra un peaje por vivir ahí. Un piso en el centro puede costarte entre 3.000 y 5.000 zlotys mensuales. Si ganas el salario mínimo, eso significa que la mitad, o más, de tu sueldo desaparece solo en techo. Un billete sencillo de transporte público ronda los 4 zlotys con 40 groszy, nada del otro mundo, pero todo suma. Cracovia, en cambio, me parece la opción más inteligente para quien llega sin contactos. Los alquileres bajan de forma notable comparados con la capital, y al mismo tiempo hay una cantidad enorme de empresas internacionales de tecnología y atención al cliente instaladas ahí. Es la ciudad donde el equilibrio entre costo de vida y oportunidad laboral es, sinceramente, el mejor de los tres. Y después está Lodz, la gran desconocida.
Yo la definiría como la ciudad más infravalorada de toda la región. Los sueldos son algo más bajos, sí, pero el costo de vida cae en la misma proporción o más. Alguien que cobra un sueldo básico ahí puede terminar con más dinero libre en el bolsillo que su equivalente en Varsovia. Y ya que hablamos de ciudades que nadie cubre en YouTube, si te gusta descubrir países de Europa del Este y Asia Central que la mayoría de creadores ignora, tenemos videos completos sobre Kazajistán, sobre Eslovaquia y sobre Hungría que te van a sorprender. Dale like ahora mismo y te dejo esos videos en la descripción, porque después de este vas a querer seguir viajando desde la pantalla. Hay una tercera vía que casi nadie explica bien, y es montar tu propio negocio de comida. Muchos latinos en Polonia venden arepas, ceviche o empanadas como trabajadores autónomos, lo que aquí se llama JDG. La parte financiera es donde está el verdadero secreto. Si te registras bajo el régimen fiscal llamado RISAL para actividad gastronómica, pagas solamente el 3% de impuestos sobre todo lo que factures, no sobre la ganancia. Y durante los primeros 6 meses de actividad, ni siquiera tienes que pagar la seguridad social completa, solo el seguro de salud. Para mí, este es probablemente el camino con mejor relación entre riesgo y recompensa si ya tienes experiencia vendiendo comida. Y llegamos al techo más alto, la tecnología. Un desarrollador de nivel medio en Varsovia cobra entre 10.000 y 16.000 zlotys al mes. Un perfil senior puede llegar a los 30.000. Y si trabajas para una multinacional como Google dentro de Polonia, los paquetes anuales van desde los 253.000 hasta más de 700.000 zlotys, dependiendo del nivel. Aquí hay un detalle fiscal que cambia todo el panorama, y es algo que aconsejaría a cualquiera que quiera migrar con un perfil técnico. Si trabajas como autónomo bajo contrato B2B en el sector tecnológico, puedes acogerte al mismo régimen de RISAL, pero a una tasa de 8,5%, en lugar de pagar hasta un 32% como empleado normal. Esa diferencia, multiplicada por 12 meses, son miles de euros que te quedan en el bolsillo en vez de ir al fisco. Así que, resumiendo con mi propia mirada sobre esto, si llegas sin experiencia ni idioma, un trabajo básico en Lodz te va a rendir más que el mismo trabajo en la capital. Si tienes experiencia cocinando o vendiendo, Cracovia con un negocio propio de comida es, para mí, la jugada más rentable a mediano plazo. Y si vienes del mundo de la tecnología, Varsovia con contrato B2B es sencillamente el camino con el ingreso más alto de los tres. Polonia no te va a hacer rico de un día para otro, pero es de los pocos países en toda Europa donde la estrategia, elegir bien la ciudad, el tipo de trabajo y el régimen fiscal, todavía puede cambiar por completo tu situación económica. Además, Polonia se ha convertido en uno de los principales destinos para trabajadores extranjeros en Europa Central. Cada año, cientos de miles de personas procedentes de países fuera de la Unión Europea llegan al país en busca de oportunidades laborales. Entre ellas se encuentran ciudadanos de Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Uzbekistán, Nepal, Filipinas, India y también de América Latina.
Y si te gustó descubrir cómo se vive aquí, no te vayas todavía. Tenemos toda una serie sobre países que el resto de YouTubers ni siquiera menciona, desde Georgia hasta Uzbekistán. Suscríbete, activa la campana, y nos vemos en el próximo país que nadie te ha contado todavía.